Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llega a casa con sus discípulos y de nuevo se junta tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse, su familia vinieron a llamárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura vemos este fin de la guerra civil en Israel entre Saúl y David, cómo mueren Saúl y Jonatán, cómo vienen entonces las grandes alabanzas. Aquí normalmente cuando hay guerras civiles lo que se hace es denigrar al que pierde, y aquí lo curioso es que lo que se hace es dignificar a los muertos del otro bando, de los que pierden. Y así, si Saúl era, al menos así lo pinta el Antiguo Testamento, normalmente como un hombre bastante despreciable en muchas cosas, como una persona muy egoísta, centrada en sí misma, donde ve conspiraciones en todas partes, donde no respeta mucho lo que hoy diríamos los derechos, sino que son estos reyes absolutistas que van a la suya. Pues ahora aquí vienen las grandes alabanzas. Sí que es verdad que su hijo Jonatán era totalmente diferente. Y aquí sí que le sabe mal realmente a David la muerte de Jonatán, lo cual eran los grandes amigos. Pero con Saúl sí le sabe mal porque era el consagrado del Señor, había sido instituido y consagrado, o sea, hecho Mesías. Y eso tiene mucho que ver después con los evangelios, con Jesús. Cuando la gente pensará en el Mesías, pensará en un Mesías como David, como Saúl, Mesías Cristo, el consagrado, es lo mismo. Como se consagró a Saúl, se consagró a David. Así piensan en la consagración de Jesús, en el Mesías, el Cristo. Y en realidad, por eso Jesús no quiere que le llamen Mesías, porque es otro tipo de Mesías, no está para salvar de los enemigos del pueblo, o mejor dicho, sí que está para salvar de los enemigos del pueblo, pero los auténticos enemigos, que no son los filisteos, como si lo eran de David, que no son esa guerra civil entre unos y otros, sino el auténtico enemigo es el pecado, es el demonio, es la muerte. A esos viene Jesús a vencer. Ahí está la gran lucha. Por eso Cristo es el vencedor del pecado y de la muerte, y quiere que en Él venzamos al pecado y la muerte cada uno de nosotros. Es el redentor de nuestros pecados, es el que abre las puertas a la vida eterna, el que nos guía por el camino justo si queremos aceptarlo. Pero la vida de Jesús es complicada y lo vemos en el Evangelio de hoy. Un evangelio muy, muy corto. Jesús llega a casa con sus discípulos y de nuevo llega tanta gente que no los dejaban ni comer. Estamos en esa época en que a Jesús lo busca todo el mundo. Es la época de la fama. La época en que de todas partes llega gente. Yo no sé si querían oír a Jesús o sobre todo lo que quieren son milagros, curaciones. También yo supongo que había gente que va por el espectáculo, lo ha habido toda la vida, y también por curiosidad, ¿quién es este? Cómo se va de alguna forma gente que incluso no le gusta la música de según qué grupos, pero van a ver esos grupos porque está de moda, porque los demás lo hacen. Si los demás lo hacen, yo también. Pues vamos allí a ver a Jesús. Y dice que no dejaban a Jesús ni comer, era un atosigamiento total. Él se ha de dar al 100%. Bueno, y viene entonces la familia. Aquí por la familia entendemos lo que llama el Evangelio los hermanos, o sea, los parientes de Jesús, que no son hermanos de carne, son hermanos en el sentido arameo, o sea, en el sentido de los familiares.
los parientes, los primos, tíos. Y es muy curioso porque de todo esto se han hecho muchos análisis de quiénes son estos personajes. Y en la iglesia primitiva salen mucho en los evangelios, saldrán en los Hechos de los Apóstoles. Estos familiares que incluso después de la resurrección de Jesús tienen pues acción, o sea, serán una parte de la iglesia primitiva. Y entre ellos, parientes, hay apóstoles. Un par de apóstoles que también son parientes de Jesús, no hermanos como lo entendemos hoy, pero sí o primos o parientes. ¿Qué es lo que pasa con estos parientes acostumbrados a ven las multitudes, ven Jesús que no tiene tiempo de nada, ven que va predicando con autoridad y dicen aquí que no puede ser, un poco lo que veíamos con Jesús en Nazaret, que la gente, pero ¿quién se cree que es este? Si conocemos a su familia, conocemos a sus hermanos, conocemos sus parientes, su madre, no puede ser. Así que este Jesús escandaliza a los suyos propios. Sabemos que muchos después se convertirán de estos parientes, pero en este momento están como diciendo, Jesús ha vuelto loco, ¿pero de qué va? Y eso es bueno de saberlo porque después cuando uno ve la historia de los santos les pasa lo mismo. A muchos santos los han tildado de locos, porque ¿quién se cree es este que para hacer esto, para hacer lo otro? Pues son lo que se llaman los santos, los locos de Dios. Hay tradición en nuestra iglesia latina, hay otra tradición muy diferente también de los locos de Dios en la tradición oriental, pero todos se rehacen a esto. Los ven como a Jesús lo vieron sus parientes, como alguien que perdía el juicio, como diciendo, ¿pero qué está haciendo? Jesús nos lo dirá en Nazaret, nadie es profeta en su tierra, nadie es profeta entre los suyos. Esto ha pasado tantas y tantas veces. Pero también cada uno de nosotros, que no somos a veces ni profetas en nuestra familia, en nuestro lugar, pero hemos de ir haciéndonos, mientras que Jesús no necesita conversión, nosotros sí. La santidad no es hacer cosas raras. En Jesús la santidad está dentro. Él es el santo. En nosotros no. En nosotros a veces hemos de distinguir bien lo que es santidad y lo que es locura, pero a veces no se distingue y a veces la gente lo confunde. Yo recuerdo un caso hace muchos años de un pastor importante, de un obispo que no lo entendía y confundía una cosa con otra, confundía el apego sincero a la fe con locura. Y dices, ¿pero de qué va? Pobre el que lo tuvo que sufrir, pues sufrió lo suyo, porque no lo entendían para nada, no entendían este evangelio de hoy, donde una cosa es la fe y otra la aparente locura de los que creen. Es la misma locura para muchos de aquellos que están cerca, no en los abortorios, sino cerca de donde se hace abortos y rezan por las mujeres que van a abortar y por sus hijos. ¡Uy, qué locura! Todos aquellos que se pronuncian desde la fe en sus puestos de trabajo o que quieren que su fe se viva de verdad, ¡qué locura! Cristo, hoy tu fe que se quede en tu casa, que se quede en las iglesias. Están locos estos cristianos que quieren vivir su fe en el mundo, pero bueno, el mundo es otra cosa. Eso es lo que vende hoy en día. El cristiano hoy es un pobre loco que no entiende nada. Y cuando nos lo digan, tranquilos. También los que conocían a Jesús decían lo mismo de él.